Hola, aquí vamos a ver un tutorial básico sobre trigonometría. Vamos a recordar la trigonometría y la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo. Si conocemos, por ejemplo, algún lado de un triángulo y algún ángulo, podemos resolver el triángulo. Pues aquí vamos a ver sistema de coordenadas cartesianas, sistema de medida, ángulos, vamos a ver ángulos, conversión entre radianes y grados. Vamos a ver razones trigonométricas de algunos ángulos, relaciones fundamentales de trigonometría y vamos a ver la circunferencia goniométrica. El sistema de coordenadas cartesianas, el sistema está compuesto por dos ejes, estos son los dos ejes, que se cortan en el punto origen. El primer eje, el eje de las abscisas, o X. Hola, aquí vamos a ver el curso básico de trigonometría, o sea, las primeras nociones básicas de trigonometría. Recordar, la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo. Si conocemos un lado y un ángulo, podemos resolver el triángulo. Pues aquí vamos a ver el sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a ver conversión de ángulos entre radianes y grados. Vamos a ver algunas razones trigonométricas de algunos dados, como 60 grados, 90 grados, 0 grados, etc. Vamos a ver algunas relaciones fundamentales de trigonometría y la circunferencia goniométrica. El sistema cartesiano está compuesto por dos ejes. Estos son los dos ejes, el eje de las abscisas, o de X, y el eje de las ordenadas, o de Y, que se juntan en el punto llamado origen. Está compuesto de cuatro cuadrantes, digamos. El primer cuadrante, donde la abscisa es positiva, la ordenada es positiva, tenemos el punto ejemplo 1, 2. El segundo cuadrante, donde la abscisa es negativa y la ordenada es positiva, tenemos ejemplo el punto menos 1, 1. El tercer cuadrante, donde la abscisa es negativa, la ordenada es negativa también, ejemplo el punto menos 2, menos 1. Y el cuarto cuadrante, donde la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por ejemplo, el punto 2, menos 2. Son cuatro cuadrantes que componen el eje de coordenadas cartesianas, sistema de coordenadas cartesianas. Razones trigonométricas de un ángulo rectángulo, las relaciones de proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos, por ejemplo, aquí el ángulo alfa, la hipotenusa, cateto opuesto, el cateto adyacente. Pues tenemos el sinus alfa, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos el cosinus de alfa, que es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos la tangente de alfa, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Tenemos también secante de alfa, que es C sobre B. Tenemos cosecante de alfa, que es C sobre A. Y tenemos cotangente de alfa, que es B sobre A. Razones trigonométricas. Los triángulos A, B, C, A', B', C y A2, B2, C son semejantes, ya que tienen los tres ángulos iguales. Si los triángulos tienen tres ángulos iguales, se llaman semejantes, aunque la longitud de los lados no sea igual. En consecuencia, tenemos sinus alfa que vale a B sobre BC, que es lo mismo que A', B' sobre B'C, que es lo mismo que A2, B2 sobre B2C. El cosinus alfa es lo mismo, que vale AC sobre BC, que vale A'C sobre B'C, que es lo mismo que A2C sobre B2C. Y la tangente de alfa es lo mismo para las demás razones trigonométricas. La circunferencia goniométrica, funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Trazamos una circunferencia de radio 1
en centro de origen el sistema de coordenadas. Pues este es el sistema de coordenadas cartesianas que hemos visto anteriormente. Trazamos una circunferencia de radio 1. Ángulo en posición normal es aquel que tiene su vértice en el origen del sistema cartesiano, o sea, es aquí, en el punto O, y el lado inicial coincide con el lado de las abscisas, o sea, uno de los lados aquí, el segundo lado, pues donde caiga. Este ángulo se llama ángulo alfa. Si el ángulo alfa va en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues es un ángulo positivo. Si va al contrario, pues sería un ángulo negativo. Si el ángulo va para ese lado, es negativo. Ahora, relación entre radianes y grados. La longitud de una circunferencia es de 2pi r, la longitud. Tomando como unidad de medida de radio lo que es lo mismo, la radio es igual a 1. Un arco completo de circunferencia mide 2pi radios. Por lo tanto, aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270, 360. O lo mismo 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 4pi sobre 4, que sería 4pi sobre 2, que sería 2pi en radianes. Para convertir grados a radianes, pues n grados igual a pi a npi sobre 180 radianes y n radianes igual a 180 por n sobre pi en grados. Como ejemplo, si tenemos un ángulo de 60 grados, pues sería 60 grados por pi sobre 180, que sería pi sobre 3 en radianes. Si tenemos pi sobre 6 en radianes, pues sería pi sobre 6 por 180 sobre pi, sería 30 grados. Para convertir de radianes a grados. Razones trigonométricas de ángulos. Si un ángulo mide alfa, su suplementario, llamamos ángulo suplementario, el ángulo que mide 180 menos alfa. Tenemos aquí alfa y aquí 180 menos alfa. Este se llama ángulo suplementario. Pues tenemos el sinus de alfa, que es este, es lo mismo que sinus de 180 menos alfa. Tenemos cosinus de alfa, que es este, igual a menos cosinus de 180 menos alfa. Y por lo tanto tenemos la tangente de 180 menos alfa, que igual a sinus alfa sobre menos cosinus alfa, igual a menos tangente de alfa. Ahora, un ángulo, si un ángulo mide alfa, tenemos otro ángulo beta que mide alfa más 180, pues tenemos sinus de alfa más 80 más 180 igual a menos sinus de alfa. Y cosinus de 180 más alfa igual a menos cosinus de alfa. La tangente de 180 más alfa igual a menos sinus de alfa sobre menos cosinus de alfa es tangente de alfa. Ahora vamos a ver dos ángulos opuestos. Opuestos quiere decir si uno mide alfa, el otro mide menos alfa, es opuesto. Sería el sinus en este eje, pues sinus de menos alfa pues viene aquí y el sinus de alfa aquí, por lo tanto son en signo opuesto. Pues sinus menos alfa igual a sinus 360 menos alfa y menos sinus alfa. Cosinus de menos alfa igual a cosinus de 360 menos alfa es cosinus de alfa, el cosinus se cae el mismo punto, o sea, para alfa, para menos alfa. Este es el eje de los cosinus y este es de los sinus. La tangente de menos alfa es menos sinus alfa sobre cosinus alfa, es menos tangente de alfa. Ahora dos ángulos se llaman complementarios si la suma de los dos es 90 grados. O sea, si uno mide alfa, el otro mide 90 menos alfa. Pues tenemos el sinus de 90 menos alfa igual a cosinus alfa, que es lo mismo que sinus 90, que es pi sobre 2, lo mismo que sinus pi sobre 2 menos alfa, que es cosinus alfa. Tenemos cosinus de 90 grados menos alfa igual a sinus alfa. Lo mismo cosinus de pi sobre 2 menos alfa es sinus alfa. Y la tangente de 90 menos alfa igual a cotangente de alfa. Aquí vemos razones de algunos ángulos especiales. Por ejemplo, tenemos el de 45.
El sinus es 1 sobre raíz de 2, cosinus 1 sobre raíz de 2, tangente es 1, cotangente es 1. El de 0 grados, el sinus igual a 0, el cosinus igual a 1, y la tangente igual a 0 sobre 1 es 0. La cotangente es el cosinus sobre el sinus, que tiende al infinito cuando, bueno, es indefinida, pero cuando el ángulo 0 tiende a 0 positivamente, pues sería 1 sobre 0 más, que sería más el infinito. El de 90 grados tenemos sinus que vale 1, cosinus que vale 0, y la tangente vale 1 sobre 0 positivamente, pues sería el infinito, y la cotangente es 0. Lo mismo, aquí tenemos 180 y 270. Aquí tenemos algunas razones trigonométricas de ángulos. Identidades trigonométricas. La identidad fundamental es consecuencia del teorema de Pitágoras. Si tenemos un triángulo rectángulo ABC, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos b al cuadrado más c al cuadrado igual a al cuadrado. Si dividimos la expresión esta por a elevado a 2, nos daría b al cuadrado sobre a elevado a 2 más c al cuadrado sobre a al cuadrado igual a cuadrado sobre a al cuadrado. O sea, lo mismo, b sobre c elevado a 2 más c sobre a elevado a 2 igual a 1. Por lo tanto, b sobre a pues es sinus de alfa, y c sobre a es cosinus de alfa. Por lo tanto, la primera relación trigonométrica es sinus elevado a 2 de alfa más cosinus elevado a 2 de alfa igual a 1 para un triángulo rectángulo. Resolución de triángulos. Si conocemos un ángulo y un elemento, por ejemplo, la longitud de un lado, podemos resolver el triángulo, o sea, saber los demás ángulos y lados. Para resolver, sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados, y la relación entre los lados aplicamos el teorema de Pitágoras. A elevado a 2 igual a b elevado a 2 más c elevado a 2. Tenemos también sinus de b igual a b sobre a, cosinus b igual a c sobre a, y tangente de b es b sobre c. Valores que puede coger sinus y cosinus de un ángulo dado. Pues como hemos dicho, esta es la circunferencia goniométrica, la tenemos dividida en 4, es el primer cuadrante. Pues aquí tenemos alfa, tenemos el sinus alfa que es positivo y el cosinus alfa es positivo. Aquí tenemos el sinus alfa que es positivo y el cosinus alfa es negativo. Aquí tenemos el sinus alfa que es negativo y el cosinus que es negativo también. Y aquí tenemos sinus alfa que es negativo y el cosinus que es positivo. Los valores que puede coger sinus alfa, si entre 0 es 1, entre 0 grados es 0, llega a 1 en 90 grados, pues baja a 0 otra vez para 180 grados, después menos 1, después vuelve a 0. O sea, el intervalo donde puede cambiar alfa es menos 1 y 1. El máximo es 1 para 90 grados y el mínimo es menos 1 para 270 grados. Para cosinus alfa es lo mismo. Tenemos cosinus de 0 es 1, 0 en 90, después menos 1 en 180 y después vuelve a 0 en 360. O sea, los valores que pueden coger cosinus alfa y sinus alfa son entre menos 1 y 1. No pueden tener otros valores. Aquí vamos a ver una representación gráfica de funciones. Está la sinus alfa, por ejemplo, en 0 igual a 0. Llegamos a 90 grados es 1. 180 grados vuelve a 0. 270 grados menos 1. Y después 360 grados vuelve a 0. Y se vuelve a repetir el ciclo. Para la función cosinus es lo mismo. Para 0 es 1. 90 grados es 0.
180 grados es menos 1 y se repite el ciclo. Ahora para la tangente, para la función tangente, vemos que esto es la tangente de alfa, aquí en 0 grados, y aquí en 90 grados, donde el sinus de alfa coge el valor 1 y el cosinus de alfa coge el valor 0. Por lo tanto, la tangente de alfa coge el valor indefinido, o sea, infinito. En 180 es 0. En 270 volvemos a tener lo mismo que en 90 grados. Y así, gráficamente, tenemos esta la representación gráfica de la función tangente. Razones trigonométricas de la suma de la diferencia de los ángulos. Tenemos alfa y beta, dos ángulos. Pues tenemos sinus alfa más beta igual a sinus alfa por cosinus beta más cosinus alfa por sinus beta. Tenemos sinus alfa menos beta es sinus alfa por cosinus beta menos cosinus alfa por sinus beta. Tenemos también cosinus alfa más beta igual a cosinus alfa por cosinus beta menos sinus alfa por sinus beta. Tenemos cosinus alfa menos beta es cosinus alfa por cosinus beta más sinus alfa por sinus beta. Tenemos tangente de alfa más beta igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Tenemos la tangente de la diferencia de alfa menos beta, que es tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Estas relaciones hay que saberlas. Tenemos también sinus del ángulo doble de 2 alfa igual a 2 sinus alfa cosinus alfa. Tenemos cosinus de 2 alfa, es cosinus elevado a 2 de alfa menos sinus elevado a 2 de alfa. Tenemos tangente de 2 alfa igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente elevado a 2 de alfa. Y tenemos también el ángulo medio, mitad. Tenemos sinus de alfa sobre 2 igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos cosinus alfa sobre 2. Y tenemos cosinus alfa sobre 2 es más o menos raíz cuadrada de 1 más cosinus alfa sobre 2. Tenemos tangente de alfa sobre 2 igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos cosinus alfa sobre 1 más cosinus alfa. Esto ha sido algo muy básico en trigonometría, lo que hay que saber. Desarrollaremos otro tutorial y lo ponemos en publicación.